¿Esta experiencia para qué es, Manel? La experiencia de alineación consciente es una toma de contacto con una técnica y una metodología que considero que es ahora mismo la más avanzada que existe en el mercado y que tiene una capacidad de resolución de conflictos y de trascender los estados de conciencia como ninguna otra. Para mí, considero que es la técnica ahora mismo que te conecta directamente con tu ser y con tu conciencia. A partir de aquí, pues cada uno dependerá lo que tenga en el ser y lo que tenga en la conciencia, los resultados que vaya a obtener. ¿Esta experiencia para quién es? Me gustaría decir que esta experiencia es para todo el mundo, porque realmente lo es, pero se necesita cierta preparación. Uno tiene que haberse planteado una serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo, que funcionar no es lo mismo que estar alineado, que cuando uno empieza a hacer un poco de introspección se da cuenta, sobre todo al final del día, ¿no? Que hay cierto vacío, que hay algo que no acaba de encajar, que uno no acaba de estar satisfecho con su propia vida. Entonces, cuando eso sucede, es el momento adecuado para contactar o utilizar la alineación consciente. Ahí es cuando vas a obtener respuestas, vas a obtener resultados y lo más importante, te vas a encontrar a ti mismo. Cuanto más practiques la alineación consciente, más tú vas a ser. Antes has hablado de funcionar y también has hablado de vivir alineado. Y con lo de funcionar, ¿a qué te refieres? Bueno, funcionar es lo que la gente entiende por vivir. Me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, tengo que pagar mis impuestos, tengo que producir, tengo que ir a comprar al supermercado, tengo que hacer vacaciones, tengo que tener una casa, tengo que tener un coche, en fin, eso es funcionar, ¿no? Pero estar alineado es vivir sobre lo que tú necesitas realmente, aquello que realmente te aporta bienestar. Claro, en la sociedad en la que vivimos, comprarme un coche más grande o mejor que el que tengo, realmente puede que no me aporte ningún bienestar, pero como puedo y hay que hacerlo, pues se hace. Y como eso sucede no solamente con el coche, sucede con las vacaciones, sucede con el colegio de los hijos, sucede con la casa, sucede con todo, ¿no? Es como entrar en una espiral, ¿no? De mejora constante que te obliga a consumir una serie de productos que son los que definen tu estatus, ¿no? Claro, cuando tú dejas de funcionar de esta manera, empiezas a darte cuenta que aquí lo importante no es tu estatus, sino tú mismo, ¿no? Y cómo te sientes y qué experimentas al vivir la vida. ¿Sientes satisfacción? ¿Sientes felicidad? ¿O sientes obligación? ¿Sientes presión? ¿Sientes estrés? ¿Sientes ansiedad? Claro, esto es vivir alineado, ¿no? Vivir en paz, en equilibrio y en bienestar. Y todo lo demás es funcionar como funciona la mayoría de la gente. La alineación consciente ofrece la posibilidad de alinear todo esto, ¿no? De cambiar, de realizar más que un cambio, una transformación en tu vida a través de tu propia conciencia. O sea, no se trata que alineación consciente te vaya a proponer un cambio o una transformación, sino que alineación consciente te va a ayudar a transformarte de una persona que funciona a una persona que se alinea, que busca su paz, su equilibrio y su bienestar, que quiere vivir y disfrutar de la vida. Eso es alineación consciente. Esta experiencia, esta formación son 2 horas online. Más específicamente, una persona que participe, que experimentará o que aprenderá durante estas 2 horas. Mira, durante estas 2 horas se repasa más o menos la realidad que todos estamos viviendo y que muchos compartimos, pros y contras, a dónde nos lleva un camino, a dónde nos lleva el otro, para llegar al final de la experiencia, habiendo hecho un repaso en nuestra vida y habiendo expresado al mismo tiempo las cosas que pueden ser diferentes o cómo pueden hacerse diferentes, y llegar al final en un ejercicio en el que vamos a coger un tema y vamos a alinearlo. En ese equilibrio vamos a ver qué sucede durante 15 días y dentro de 15 días nos volveremos a reunir para compartir experiencias, ¿verdad? Y esta experiencia de 2 horas es completa, escueta, porque solamente vamos a tocar un tema, pero sí vamos a hablar de muchas cosas de la realidad que nos afectan a todos y que sería importante que lo pudiéramos empezar a plantearnos, modificarlo, ¿no? Transformar nuestra realidad. ¿Esta experiencia es teórica? En el mundo de la conciencia la teoría no existe. No existe la intelectualidad, existe la acción, existe la comprensión, la vivencia. Por lo tanto, cuando tú utilizas un método en conciencia, jamás se puede utilizar desde el sofá de tu casa. Lo vas a utilizar en tu propia vida y en el movimiento en que tú generas en esa propia vida, ¿no? Entonces, alineación consciente actúa sobre la acción. Que la conciencia solo te acompaña cuando te mueves. Cuando te pones a pensar, ya te has desconectado de la conciencia. Cuando te pones a sentir emociones, ya te has desconectado de la conciencia. Entonces,
cuando tú actúas, estás conectado con tu conciencia. Y ahí es cuando la alineación consciente actúa, ¿no? Y te genera la posibilidad, porque una vez uno está alineado antes de tomar una decisión, bueno, primero lo que sucede es que cuando te alineas, tomas conciencia de cómo tomas decisiones. Que hay mucha gente que no tiene conciencia de cómo él decide las cosas, ¿no? Pues cuando uno practica la alineación consciente, una de las primeras cosas que suceden es que accede conscientemente al pensamiento y a cómo él decide una cosa o decide otra. No en todo, pero en algunas cosas sí. Y es suficiente para verlo y comprenderlo, ¿no? A partir de ahí, si está alineado, tiene como unas décimas de segundo, porque todo esto funciona a la velocidad de la luz, pero tiene unas décimas de segundo para decidir. ¿Hago lo mismo que he hecho siempre o no? Claro, esto si no estás alineado no sucede. Porque estar alineado significa estar alineado con tu ser, con tu conciencia, con tu propósito de vida. Entonces, cuando tú vayas a tomar una decisión que no esté alineada con todo esto, este espacio siempre va a aparecer para que tú decidas lo mismo de siempre o algo diferente. ¿Qué síntomas la gente puede estar experimentando? Es decir, en esa necesidad de cambio, de funcionar al vivir alineado. Bueno, vamos a ver. Como hemos dicho, lo más nocivo de la realidad en que vivimos es el estrés, es la ansiedad, es el malestar. Incluso puede haber dolores físicos, pero no hay por qué llegar hasta aquí. Con estrés y ansiedad son los más comunes que existen, ¿no? Y con un vacío existencial, ¿no? En el cual uno se siente vacío, no se siente realizado. Llega un momento y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero, ¿qué es mi vida? ¿No? Pues tu vida es lo que es, pero si tú te alineas, tu vida se va a transformar, no se va a cambiar. Y va a seguir siendo la misma vida, pero tú te vas a alinear, vas a ser más tú, y eso es lo que va a producir en tu vida los cambios que te van a dar esa plenitud, esa paz, ese equilibrio y ese bienestar. Tu vida va a ser la misma, pero lo vas a entender totalmente diferente. En mi caso yo me acuerdo de tener, o de decirme a mí misma, ostras, deberías estar contenta por eso, o deberías alegrarte, ¿no? Y de no sentir y pensar, sí, eso, no te puedes quejar, o has conseguido esto, y, y tener esta reflexión interna de deberías estar contenta, pero no lo estás. La estructura social está hecha para apartarnos de la conciencia, ¿no? Y una de las cosas que nos aparta de la conciencia, la más grave, es culpar a otros de lo que me pasa. O sea, te cierro todas las puertas, ¿no? Pero hay otras como, esto no es para mí. Porque si yo estoy viviendo algo que veo que me está superando y conecto con mi conciencia, que es mi mejor versión, van a aparecer ideas en mi pensamiento para superar esto, ¿no? Pero claro, cuando yo digo, es que esto no es para mí, es que no estoy preparado para esto, es que no es mi momento, estoy cerrando todas las puertas. Y eso es muy habitual, muy habitual. Nosotros mismos renunciamos a esa conciencia, ¿no? A que actúe en nuestra realidad, en ese momento, la mejor versión que existe dentro de nosotros y nos aporte ideas para poder actuar de otra manera. Podríamos decir que sí que hay un conformismo en la sociedad. Hay algunas frases que sí que se pueden escuchar mucho, como esto es lo que hay, es decir, esto ha sido siempre así. Fíjate, hay dos variantes distintas. Hay, como tú bien dices, los conformistas, pero los conformistas saben que puede existir algo mejor. Tienen cierta ilusión o esperanza en que algún día esto mejore, ¿no? O sea, me conformo con esto por la realidad que estoy viviendo, pero yo sé que hay algo mejor. Entonces, el que se conforma un día puede dejar de conformarse y transformarse. Pero luego hay otra variante que es la de los resignados. Los resignados no van a cambiar nunca nada, ni con alineación consciente ni con nada, porque ya han decidido que esto es así, que no se mueve. Hay personas que en su vida han conseguido con lo que pretendían, con la casa, con la familia, con el trabajo y con todo lo que la sociedad exige, por así decirlo. Y ahora mismo con lo que se pueden sentir es con un vacío. Antes tenía un propósito, ahora es algo que tampoco me está llenando. Bueno, aquí entra otro factor que es el propósito de vida. Tú has venido aquí porque tienes un propósito y lo tienes que cumplir. Y ese propósito lo vas a cumplir siendo albañil, basurero, electricista, fontanero, médico, ingeniero, abogado, arquitecto, político, cualquier cosa que seas, vas a poder cumplir el propósito de vida. Tengas casa o vivas de alquiler, tengas coche o no tengas, el propósito de vida lo vas a poder cumplir. Entonces tú has ido obteniendo una serie de elementos externos, ¿no? Que se llama, que son lo que la sociedad capitalista define como el estatus, ¿no? Que es la apariencia externa de los logros que tú has conseguido. Pero eso no tiene que ver nada con el propósito de vida. O sea, el propósito de vida es que has venido a desarrollar una serie de conciencias y que por tengas la casa muy grande no se va a desarrollar la conciencia,
Porque tengas un supercoche, la conciencia no se desarrolla. Porque seas un cirujano, un arquitecto o un abogado estrella, la conciencia esta no se desarrolla. Se desarrolla cuando tú la aplicas, porque es conciencia del ser que tú eres, no de lo que tienes, sino de lo que eres. Claro, cuando esto requiere protagonismo y no se le da, pues aparece el vacío. Ese protagonismo, ¿a qué años empieza a surgir esa necesidad? Pueden salir muy jovencitos. Normalmente es sobre los 30, 33, 35, cuando la conciencia se instaura y reclama su protagonismo. Ahí es cuando el vacío empieza a notarse, dijéramos. Y uno se empieza a replantear muchas cosas que si tiene sentido esto, si tiene sentido lo otro, ¿no? El vacío hay que vivirlo y hay que darle solución, porque ese vacío pues puede venir por muchas cosas, porque has negado tu conciencia, porque te has negado a ti mismo, porque no te aceptas, porque no te gusta tu cuerpo, porque no te llevas bien con tu familia. Hay una serie de circunstancias que son las que te han impedido desarrollar ese propósito de vida, o esa conciencia que has venido a desarrollar, ¿verdad? Y no hay que encajonarlo, ¿no? Pero hay que poner muy claro la atención en que ese vacío existencial no está por perturbar, sino está para decirnos que algo no estamos haciendo bien o algo tendríamos que hacer diferente de lo que estamos haciendo. Es una llamada de atención para que se pueda coger otro camino, entonces. Bueno, vamos a ver. Lo podemos llamar llamada de atención, pero es que el camino sigue. ¿Me explico? O sea, la rueda de la vida no para. Y cuando tú llegas a ese punto, eso es lo que toma protagonismo. ¿Y llamada de atención? No, es que es lo que toca vivir. O sea, tú no sientes vacío existencial porque la conciencia ha llamado la atención. La sientes porque corresponde en el proceso evolutivo en el que estás. Y lo puedes resolver o no. O sea, que no hay... Tampoco aquí se permiten muchas cosas. Para mí es más el decidir que hablabas antes, ¿eh? Es la oportunidad de decidir si continúas o si tomas una decisión distinta de lo que has estado haciendo. Es un replanteamiento de toda tu realidad, ¿no? Y ojo, más que de toda tu realidad, de la interpretación que tú haces de ella. Porque la realidad es la misma y será siempre la misma. Ahora, la puedes interpretar como es o la puedes interpretar como te conviene. Actualmente hay cantidad de cursos, hay cantidad de formaciones en las que te prometen de todo. ¿Qué diferencia hay entre otras formaciones y esta experiencia? Bueno, la alineación consciente no promete nada. Primero porque no puede, porque es una técnica. Entonces, si tú la utilizas, vas a mejorar, y si no la utilizas, no vas a mejorar. En función de lo que tú contengas, vas a obtener. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezábamos, echaba un chiste, ¿no? Y decía, si antes de hacer el curso no sabías tocar la guitarra, cuando termines el curso tampoco sabrás tocarla. O sea, la alineación consciente lo que te promete es una mejora constante. Y una mejora constante hacia ser tú mismo. Claro, eso es lo que transforma tu vida. Y nunca te va a prometer nada, ni el éxito, ni la fama, ni el dinero, ni el liderazgo, porque no puede. Son elecciones que tú debes tomar, ¿no? Pero la alineación consciente te promete claridad para que lo puedas conseguir si es lo que tú necesitas. ¿Hablamos del éxito? Podemos hablar del éxito. Pues mira, para mí la definición del éxito la voy a hablar en función de los muchos que yo he conseguido en mi vida. Muchos, no pocos, muchos. Como empresario, como trabajador del crecimiento personal, como persona consciente y como persona espiritual. Y he conseguido muchos éxitos. Y te puedo decir que el éxito es la culminación de un proceso. O sea, cada vez que yo he desarrollado una conciencia, he ido adquiriendo vivencias, esas vivencias se han ido acumulando y cuando esa acumulación ha generado la conciencia completa, he empezado a vivir una serie de vivencias que me han obligado a aplicar esa conciencia. Y lo he hecho con éxito. ¿Por qué? Porque ya había completado todas las vivencias que a mí me capacitaban. La vida está formada por conciencias. Entonces venimos aquí a desarrollar conciencias. Fíjate que curiosamente nuestra memoria funciona en tonos emocionales, de tal manera que todas las vivencias que emocionalmente están asociadas se almacenan en el mismo sitio. Cuando tú experimentas cierta emoción, no ves una vivencia, sino todas las que tienes almacenadas que corresponden a esa emoción, ¿verdad? Pues con la conciencia parece lo mismo. Tú vas viviendo y en cada vivencia vas desarrollando partes de una conciencia. Y eso se va almacenando y tú vas cumpliendo, ¿no? Llenando esa conciencia hasta que llega un momento que está llena, está completa, y entra a formar parte de ti en modo ejecutivo. Es decir, que te vas a comportar como esa conciencia que tú ya contienes exige. Por ejemplo, cuando uno se ha arruinado unas cuantas veces, es fácil que consiga el éxito
por la experiencia que ya contiene, porque ya lo ha vivido todo. Es fácil, ojo, que uno se puede arruinar 1000 veces y 2000, ¿verdad? Si no aprende, ¿verdad? Si no vas aprendiendo en cada vivencia de ruina qué es esa conciencia y qué necesitas para comprenderla, pues la vas a repetir hasta que la comprendas, ¿verdad? Pero cuando tú has alcanzado eso, la primera vivencia que venga proponiéndote ruina, la vas a transformar en un éxito, porque ya tienes toda la conciencia. Y como tienes toda la conciencia, no solo no aceptas esa conciencia, sino que expresas lo que tú quieres. Eso es el éxito. Pero claro, el éxito no se puede conseguir si uno no sabe lo que quiere. Uno tiene que saber lo que quiere. Y cuando uno sabe lo que quiere, ha pasado o ha vivido muchas experiencias que le han formado y le ha dado toda la información de lo que no quiere. Pocos saben lo que quieren sin haber pasado antes por lo que no quieren. Es lo que iba a decir, ¿no? Que a veces no sabes lo que quieres, pero por lo menos sabes lo que no quieres. Siempre sabes lo que no quieres. Exacto. Y fíjate que es muy simple, ¿no? A mí mucha gente en los cursos me preguntaba, sí, bueno, es que yo sé muy bien lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Digo, pues es muy simple. ¿Tú sabes lo que no quieres? Sí. Pues lo contrario de lo que no quieres es lo que quieres. Es muy sencillo, es lo contrario de lo que no quieres. ¿Esta experiencia es una experiencia espiritual? Vamos a ver, yo no soy espiritual, por lo tanto, nada de lo que yo he hecho o creado es espiritual. Yo soy espíritu y me he especializado en mi vida en darle prioridad y energía a ese espíritu que hay en mí para que se materialice en mi realidad en la máxima expresión. Por lo tanto, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho desde el espíritu, no con espiritualidad, desde el espíritu.